Bienvenidos a esta semana Laudato Si, desde hoy lunes 18 al 22 de mayo, bajo el lema de la esperanza a la acción. Hoy nos reunimos no solo para reflexionar, sino para dar pasos concretos hacia el cuidado de nuestra casa común. Inspirados en el mensaje del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, queremos abrir un espacio de diálogo, conciencia y compromiso con nuestro planeta y con las futuras generaciones. Durante esta semana estaremos abordando temas fundamentales que impactan nuestra vida diaria y el futuro de Panamá y del mundo. El problema de los plásticos, la relación entre salud y medio ambiente, la justicia ambiental, la biodiversidad, la transición verde y justa y el Pacto Panamá con la naturaleza. Cada uno de estos temas nos invita a comprender que el cuidado ambiental no es una tarea de unos pocos, sino una responsabilidad compartida. La esperanza nace cuando entendemos que nuestras acciones, por pequeños que parezcan, pueden transformar comunidades, proteger la vida y construir un futuro más sostenible. Los invitamos a acompañarnos en cada uno de los programas, a escuchar, aprender, cuestionar y sobre todo a actuar, porque la Laudato Si no es solamente un documento, es una llamada urgente a vivir con más conciencia, solidaridad y amor por la creación. Buenas noches y bienvenidos. El movimiento Laudato Si de la parroquia de Balboa en Panamá les da la más cordial bienvenida en la semana Laudato Si, que estamos celebrando del 18 al 24 de mayo, un tiempo especial de reflexión, oración y compromiso con el cuidado de nuestra casa común, inspirados por el llamado del Papa Francisco a construir un mundo más justo, solidario y sostenible. Durante esta semana nos unimos a millones de personas en todo el mundo para renovar nuestra responsabilidad con la creación, promoviendo acciones concretas en favor de la vida, la justicia climática y el bienestar de las futuras generaciones. En el programa de hoy abordaremos un tema de gran relevancia, la contaminación por plásticos y nuestro compromiso con la casa común. Para desarrollar este importante tema, contamos con la participación de nuestra expositora Alida Espadafora, bióloga marina con maestría en manejo marino costero y más de 20 años de experiencia en el manejo de residuos y la contaminación por plásticos. Ha trabajado en instituciones gubernamentales como oficial de ambiente en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, durante 7 años, en la sociedad civil como directora de ANCON en el municipio de Panamá, donde lideró el programa Basura Cero, y en la Asamblea Nacional, donde presentó la Ley 33 de Política de Basura Cero en 2018. En los últimos años se ha desempeñado como consultora independiente para organizaciones multilaterales, nacionales e internacionales, enfocándose en la elaboración de estrategias y políticas de manejo integral de residuos y economía circular por plásticos y equipos electrónicos. Entre las organizaciones para las cuales ha colaborado se encuentran el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el Foro Económico Mundial y el Centro Regional del Convenio de Basilea, entre otras. Actualmente coordina la Red Nacional de Economía Circular para el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible, CIDES, y apoya al Grupo Banco Mundial como consultora en gestión de residuos. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Los invitamos a participar activamente, reflexionar y asumir pequeños cambios que, unidos, pueden generar grandes transformaciones para el cuidado de nuestra casa común. Que esta semana Laudato Si sea una oportunidad para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra esperanza y comprometernos cada día más con la protección de la creación. Comenzamos. Hola a todos. Ante todo quisiera dar las gracias a los organizadores
de estas presentaciones y de la semana Laudato Si. Y también pues celebrando la semana o el mes del reciclaje como una parte de la economía circular. Bueno, en esta ocasión voy a compartirles una presentación y compartir también conocimientos sobre la temática de la contaminación por los plásticos y su efecto en la salud y también en el ambiente. Bueno, les voy a compartir mi presentación que la he llamado la crisis silenciosa del plástico. Creo que allí ya la pueden mirar. Y bueno, como se indica, esta es una exploración de la contaminación por los plásticos y por los microplásticos, porque todo plástico se va a convertir en microplásticos en algún momento, ¿no? ¿Y qué pasa con los ecosistemas marinos, terrestres y la salud humana en esta semana de Laudato Si, ¿no? Pues en esta filmina quisiera poder transmitirles a ustedes que vivimos en un mundo de plástico. De hecho, la figura lo dice todo, ¿no? Donde más de 400 millones de toneladas anuales de plástico son producidas, anuales. Y solo la mitad se destina a solo un uso y menos del 10% se recicla en el mundo y esa cifra pues no aumenta, sigue entre 9 y 10%, o sea que la solución en verdad aún no es reciclar, hay que hacer mucho más antes eh, del consumo propio y por supuesto después del consumo también. La gran parte, como pueden ver, se desecha en los ríos, mares, lagos y también en el suelo. Muchas veces olvidamos que el suelo también se está mezclando, o sea, que uno encuentra allí también microplásticos y plásticos además. Bueno, esto es solo para alertarnos, ¿no? Esta fue la revista National Geographic del año pasado, en julio del año pasado, donde muestra un feto lleno de plásticos por todas partes y lo llama el Homo plasticus, ¿sí? Y donde hay varios artículos que precisamente nos advierten de cómo estos microplásticos están en todo nuestro cuerpo y amenazan nuestra salud. Además de que si están en el cuerpo humano, por supuesto que también van a estar en otros seres vivos y en los ecosistemas, claro está. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿nacemos ya contaminados? Bueno, nosotros tal vez no, de mi generación no creo, pero de los que están naciendo, no sé, desde hace unos 10 años atrás, tal vez sí, y cómo pues desde el embarazo se está afectando al feto. Y luego también en la leche materna también han aparecido los microplásticos. Y luego vamos a ver por qué no es tan inocuo. O sea, el plástico es plástico, pero con estos aditivos químicos ya no son solo plásticos. Miren, en el cerebro también han llegado los microplásticos. Como van a ver ahora, pues se degradan o se descomponen o se fragmentan en partículas tan minúsculas que pasa por el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo la lleva a todas partes del cuerpo. Aquí están, por ejemplo, esta es una muestra de microplástico, ¿no? Donde los microplásticos son aquellas partículas de plástico entre 1 micra y 5 milímetros. Y los nanoplásticos son aquellas partículas inferiores a 1 micra. 1 micra, si ustedes pueden ver en la figura, 1 micra, pues aquí hay 20 micras en esta línea y 1 micra sería tal vez la hebra de un cabello. Los nanoplásticos son aquellas partículas inferiores a 1 micra. O sea, que no los vamos a poder ver a simple vista, sino que vamos a tener que usar otros aparatos. Esta es una filmina adaptada, pero es una cortesía de Ángel Guardia del Ministerio de Salud, así como otras que vamos a ver después. Y bueno, ¿qué son los plásticos? Los plásticos vienen de la industria petroquímica, o sea, se extrae el petróleo, se van a las fábricas petroquímicas
y de allí fabrican varios productos de plástico, como ustedes pueden ver aquí. Bueno, hay pantallas, laptops, botellas, todas estas productos de un solo uso, ¿no? Y que luego van al supermercado. Nosotros, los consumidores, compramos muchos productos, luego de usarlos, los botamos al basurero, alguna parte de ello es reciclado y vuelve a la producción, ¿no? Ya vimos que es solo 10% o menos. Aquí en Panamá es 1% o 1,2%, si queremos ser más precisos. Y una parte en otras partes del mundo se incineran mucho. Aquí en Panamá, si no me engaño, es más o menos casi un 40% del plástico, del residuo plástico se quema, lo que es muy alto y produce muchos problemas de contaminación del aire y problemas también en la salud humana, porque son cancerígenos una vez que se están quemando. Y bueno, al final tenemos un gran porcentaje que van a vertederos a cielo abierto en Panamá, ¿no? Por ejemplo, más del 88% de los plásticos en Panamá son mal manejados, porque la gran mayoría va a vertederos o a rellenos sanitarios, bueno, que no son tan sanitarios como Cerro Patacón, donde eventualmente se van a quemar, porque cada 2 o 3 años vemos que se incendia el vertedero y pues produce toda una nube tóxica encima de nosotros, y peor aún, afecta a las comunidades que están cercanas, muy cercanas a Cerro Patacón. Bueno, eso es lo que ocurre realmente, ¿no? Y aquí están los tipos de plásticos, donde a cada tipo de plástico se le ha dado una numeración, pero hay que hacer constar que son muy pocos los plásticos que están dentro de esta numeración. O sea, solo para determinar, digamos, algunos que son de un material que conocemos. Por ejemplo, el PET, ¿no? El PET es el tereftalato de polietileno, es muy usado para las botellas plásticas y otros productos, y es altamente reciclable. El 2, que es el del polietileno de alta densidad, se utiliza para otras botellas, la botella, por ejemplo, donde viene el shampoo, el cloro y demás. Casi siempre es de color blanco, pero puede ser de otro color. También es altamente reciclable. El número 3 o el PVC, que son o policloruro de polivinilo, es tóxico. Sin embargo, se usa mucho para las tuberías. Creería yo que si no lo degradamos, esos químicos que tienen, la forma, su composición, no van a permitir que estos compuestos pues lleguen al agua o lo que fuera, y nos contaminen, ¿no? Este no es reciclable. Y bueno, el LDPE o el polietileno de baja densidad también son utilizados en bolsas, guantes de supermercado, el film de cocina que utilizamos mucho, el plástico de burbujas, ¿no? Que se usan para empaques. Y se está comenzando a reciclar acá en Panamá, porque es el plástico que llamamos el flexible, no el rígido, como los otros tres primeros de los que hablamos, para hacer nuevas bolsas, sobre todo, y bolsas de basura, porque ya puede estar algo contaminado, ¿no? Luego el número 5, el llamado PP, el polipropileno, que se utiliza, por ejemplo, para envases de yogur, tapas. Se recomienda para contener alimentos. Yo creo que ninguno debe estar en contacto con alimentos, pero ese es reciclable y se recibe aquí en Panamá para ser reciclado. También con él se permiten las bolsas en los supermercados. Las bolsas esas reutilizables las están haciendo de polipropileno, que son algo más durables. La número 6, que es el poliestireno, que también tiene el formato de poliestireno expandido, que es el foam, que es altamente problemático
y ese es el que queremos desde hace varios años que se prohíba en Panamá por el gran daño que hace a la salud y al ambiente. Y otros, este otros, les voy a decir, es el más problemático de todos, porque nunca sabemos de qué está compuesto. Puede estar compuesto de dos, de tres, de cuatro tipos de plásticos o infinitamente de mezclas de lo que sea. Tóxicos o no tóxicos, estos plásticos son de tener muchísimo cuidado. Lo peor es que se han utilizado para biberones, los CDs también, eh, y piezas de autos y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos por el momento en cuanto a la clasificación. Bueno, el problema de los plásticos es que estos duran mucho en el ambiente, pues se sabe o se conoce que pueden estar siglos, digamos, en un relleno como este, esto que estamos viendo aquí es un relleno sanitario, un relleno, y ahí está el plástico todavía pues como plástico, ¿no? Degradándose muy lentamente en el ambiente. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Tenemos una cantidad de estos mismos plásticos, aunque aquí añaden otros de los que vimos, como el poliamida, que es con el que se hace la ropa, y otros más. Pero ¿quién está utilizando esos plásticos? Bueno, en el sector de los empaques es donde más se están utilizando y se están utilizando varios tipos de plásticos. Los textiles también le siguen, que está el poliamida y todo lo que es, bueno, nylon. Otros sectores como agrícola y pesca están utilizando también varios tipos y asimismo nosotros los consumidores, el transporte, en el sector de la electricidad, en la construcción, en la maquinaria industrial también. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los plásticos que se usan en cada uno de estos sectores? Bueno, así de primera vista pueden ver que los empaques, digamos, es la mayor cantidad de plásticos que se están produciendo, ¿no? Pero también, ups, perdón, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los empaques y la vida útil? Porque es allí en el estudio del ciclo de vida de cada uno de estos productos por sectores que nos damos cuenta el daño que su uso hace, pues, ¿no? Está haciendo en la humanidad. Entonces, el empaque, que es este alto aquí, es la tasa de descarte. Miren qué alto y qué rápido. En menos de un año esto, y a veces minutos, esto se está descartando, ¿no? Un vaso de plástico, una cuchara de plástico, un carrizo, lo que fuera. O sea que dura máximo un año. Luego podemos tener el transporte, que es el anaranjado, que son los autos, que se descartan ya un poco más lentamente, tal vez 15, 20 años, ¿no? Por acá no llega porque va más de eso, en general, ¿no? También tenemos la construcción, que, bueno, es la línea gris, que como sabemos, un edificio, una casa, la demuelen ya después de 50, 60 años, 100 o más. Y por eso está, digamos, en vida útil más tiempo. Eléctricos, el amarillo, sí tiene una vida útil de entre 12, 15 años por allí, ¿no? Em, el consumidor, o los que usamos nosotros en nuestras casas o en oficinas, pues tiene una vida útil de unos 6 años. La maquinaria industrial tiene también una vida útil, aquí no sé, no se puede distinguir mucho, pero es esta que acaba por acá. Esta tiene una vida útil más larga, otros y los textiles, nuestras ropas, las alfombras, las cortinas, tienen una vida útil por allí de 9, 10 años. Entonces es poco tiempo, y cada vez los textiles están utilizando plástico, ¿no? Nylon, poliéster y otros. Bueno, igual, no, esto ya lo habíamos visto, los textiles
que ahorita acabamos de ver. Aprovecho para ver, para que ustedes vean que se está usando mucho, mucho plástico en ello. Bueno, ¿de dónde vienen estos microplásticos? Los microplásticos pueden venir de distintas fuentes. Una de ellas, por increíble que parezca, es cuando lavamos nuestra ropa en la máquina de lavar. Se liberan miles y miles de fibras de plástico, ¿no? Y por eso es también la necesidad de que compremos menos ropa de plástico. Y dicen también que si uno la lava a mano, se liberan menos fibras de plástico en el ambiente. ¿Y qué pasa cuando esto va por el desagüe? Y si va a una planta de tratamiento, pues qué bien, em, porque en la planta de tratamiento em, tenemos algunos filtros y algunos microplásticos pueden filtrarse o detenerse allí, pero otros van a seguir. Y ni hablar de los nanoplásticos. Van a seguir y tal vez si lo usamos si se van a un mar o a un río, pues no es tan inocua esa agua. Luego también las microesferas que se utilizan para maquillajes y productos de higiene también es una fuente de ellos. En las carreteras, los micropartículas que liberan el roce de las llantas con el asfalto o el cemento de las carreteras o calles van liberando una gran cantidad de ellos y con el viento y el aire pues se van dispersando y cuando llegan a los cursos de agua por las lluvias también. Sí se ha comprobado que las viviendas que viven muy cercanas a autopistas están siendo más afectadas por estos microplásticos y los niños más aún. Luego también la lluvia, cuando la lluvia lava el suelo y todo se va por un río hacia el mar, sí, se puede decir que está, pues, es una causa, pero en verdad la causa es todo este plástico que está abandonado en las calles, en las playas y los ríos y también en los propios vertederos. Eh, También en la industria, ¿no? En la industria también hay eliminación de microplásticos en el ambiente. Y si vamos a la parte marina y acuática también, podemos ver que también una fuente son las redes abandonadas, otras en estas plataformas petroleras, perdón, que también pueden estar liberando el petróleo y formándose plástico. Y también la pérdida accidental de contenedores en el mar, del mismo transporte marítimo, también pueden contribuir a este problema, a esta problemática. Y mira lo que puede estar ocurriendo también con las hojas de las plantas. Pueden estar absorbiendo los microplásticos que terminan en nuestros alimentos. Porque existe una gran cantidad de microplásticos ya en la tierra, en la tierra donde se cultivan em, estos productos vegetales. Y ya está comprobado acá por la revista Nature cómo estos microplásticos se encuentran en el área sí, vascular de las hojas. Em, y esto es bastante alarmante. Luego también, por supuesto, los microplásticos provienen del desgaste de los productos plásticos que tenemos en nuestras casas, ya sean sillas, accesorios, mesas, cualquier artículo que llevamos a casa que ya sea entonces se degradan por el roce, por la luz ultravioleta, porque se frota uno con el otro, en la acción, si es en el mar, en la acción con las olas. Y lo peor de todo de estos microplásticos es que se le van adhiriendo microorganismos, bacterias, hongos y virus que también van a fragmentar el plástico, pero que además también se vuelven estos microplásticos vectores de bacterias que van a ser distribuidas por los mares, por los ríos, por los lagos, por el viento y demás. O sea,
que ahí hay también una gran área de estudio, ¿no? Bueno, en nuestra dieta hay que saber que, bueno, el agua potable tiene algo de partículas también. Ahí se muestra el agua potable. Y bueno, algunos em, especies marinas que son comerciales están también, digamos, ingiriendo plástico en su cuerpo, o también pueden estar ingiriendo otras especies que consumen, y esta especie a otra especie, pues se van acumulando en el cuerpo. La sal de mesa contiene un 90% de la sal de mesa posee micro y nanoplásticos, y hay un estudio sobre eso. El agua potable también, dependiendo del país, como decíamos, y bueno, en estas especies acuáticas y marinas también. Se estima que hay aproximadamente 150 millones de toneladas de plástico en los océanos. 150 millones de toneladas de plástico en los océanos. Entonces, esto es un número exorbitante. Y este es el plástico que se está descomponiendo y fragmentando día a día, con lo que nuestra agua va a ser cada vez más plástica, conteniendo una enorme cantidad de microplásticos. Por tanto, todo lo que se está produciendo en el mar y todas estas especies que estamos consumiendo nosotros contienen plásticos hoy día, cada vez más y más. Bueno, este es un estudio que se ha hecho hace poco, en el que se indica, si esto fue el año pasado en julio, que hay una inmensa cantidad de plásticos a lo largo de 12.000 kilómetros de la costa del Pacífico, desde México hasta Chile, incluyendo islas, y donde se analizó un total de 92 playas continentales, otras 15 insulares y también en asentamientos humanos. En esta revista, The Journal of Cleaner Production, se contó con la participación de 10 países, incluyendo Panamá, y miles de voluntarios, ¿no? Y donde hicieron muestreo y descubrieron que hay digamos, un eh, alto consumo de bebidas de envases de plásticos, y por supuesto una infraestructura inadecuada, em, porque ellos más que todo investigaron sobre las botellas plásticas, ¿no? Esto proviene de una investigación de la Universidad de Barcelona. Eh, y bueno, aquí está también donde la publicación sale en Deutsche Welle. Aquí está. Bueno, esto se podrá pasar la misma presentación, donde ustedes quieran, pues se lo piden a los organizadores y pueden ver las referencias. Y luego vemos lo que está pasando con muchas especies que se están quedando, digamos, atrapadas, se quedan atrapadas en las redes, además de ingerir este plástico que algunas especies confunden por alimentos. También las aves. Aquí vemos una tortuga, la pobre, totalmente enredada en una red, y eso está pasando cada vez más y más por las redes abandonadas. Esto es solamente una muestra. Yo quería mostrar también algo de lo que está sucediendo en el país. Esto es en San Miguelito, hace un par de años, o 3 años. En San Miguelito, esa foto la tomé yo. Esto da una gran pena, pero fíjense que esto está, casi todo es plástico, o sea que si hiciéramos algo por reducir la cantidad de plástico que consumimos y desechamos, podríamos hacer mucho. Y aquí también, esto es en una playa en Veracruz, donde inclusive estaban quemando. Y todos los químicos que se liberan en el aire es una cosa que está afectando todo el país, ya sea porque estás quemando en las playas, vertederos, o estamos quemando en el patio de nuestras casas.
y eso es altamente contaminante. Estos aquí, imagínense, creo que esto es en Macaracas, hace algunos años ya. Em, Dicen que han cerrado este vertedero, pues tal vez sí. Esta es una foto del PNUD tomada de la página web y con permiso del PNUD. Em, y bueno, había un detalle también, que el 37% de los residuos plásticos, tanto de las viviendas como los vertederos, se quema en Panamá. Y esa es una realidad terrible, terrible. Bueno, este es un estudio que hicimos con un proyecto del Centro Regional de Basilea. Aquí pueden ver todos los logos de quienes han participado o financiado este estudio, donde hicimos de aduanas, sacamos lo que entra al país de productos plásticos, ¿no? De dónde vienen, a qué sector van. em, y lo que esto nos ha querido decir en mucho es que hay un plástico que se descarta muy rápido, como ya lo vimos, otros no tanto, pero estas son cantidades de plásticos que entran al país por sector. Y bueno, este estudio se hizo entre el 2017 y el 2021 con estos datos de la aduana. De textiles no se pudo tener la información eh, o no era, digamos, significativa y por eso ni sale allí. Pero ¿qué pasa entonces? Volvemos a este gráfico donde vemos que los empaques son los que se hacen residuos más rápidamente y de ahí vienen los demás, los textiles, que este es el verde, eh, es, y otros más como el amarillo, que son los electrónicos, se hacen residuos más rápidamente, entonces podríamos tener una idea de los residuos que se han vertido en el país. De alguna manera eh, los hemos asumido o integrado a nuestro ecosistema, ¿no? Porque muy poco se recicla. Bien, ¿qué pasa con los químicos en los plásticos? Esto es muy complejo y muy preocupante. Este es digamos, un proyecto de Naciones Unidas que verificó que hay más de 16.000 químicos distintos en los plásticos, ¿sí? En los plásticos que se producen hoy día y que se añaden a los plásticos, vale la redundancia, para tener ciertas propiedades de rugosidad, textura, durabilidad, dureza, eh, para retardarles las llamas, una infinidad de propiedades. Entonces, ¿qué pasa con la data de estos plásticos? Ok, más de 10.000 químicos en los plásticos no tienen data de peligrosidad, o sea, que no se conoce qué está sucediendo. Es una lista gris que existe. ¿Qué pasa con otros plásticos? Más de 4.000 químicos son peligrosos. O sea, el 26% de los plásticos tienen residuos, tienen químicos peligrosos. 26% es un cuarto más, un poco más de un cuarto de los plásticos de hoy día. Otros, como estos de aquí, más de 1.000 químicos son menos peligrosos, un 7% de estos plásticos con químicos. Y hay 28 químicos en desarrollo, no se conoce qué, cuál es su peligrosidad. Otros se dice que son no peligrosos, pero que están basados en información o evidencia incompleta. Entonces, este es el problema que tenemos. El peligro está en estos 4.000 químicos peligrosos que son añadidos a los plásticos y otros más menos peligrosos, pero también tenemos muchos que no conocemos eh, y 10.000 químicos que no tienen data de peligrosidad. O sea, hay una lista gris ahí. ¿Cuál es la exposición a los plásticos y los efectos en la salud humana? Bueno, esto es bien importante
Esto es un trabajo que publicó el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el 2021, en donde, y esto es bien importante, porque el plástico no solamente está fuera de nuestras casas, está dentro y por todas partes en nuestras casas, en las paredes, en el techo, en el piso, en los cuadros, en nuestra ropa, ya dijimos. Ustedes pueden ver, bueno, en exterior hay mucho menos, hay en 50 metros cúbicos, 75 partículas. En el interior, en el comedor, aquí, 3.000 partículas. ¿Por qué? Porque del techo se están fragmentando los plásticos, en el piso, el roce con nuestro cuerpo. Y lo peor de todo es que hay sustancias añadidas también a ellos, ¿no? Que pueden ser en los envases, en los plásticos reciclados, si hay plásticos reciclados, y con ello hay absorción de contaminantes por los microplásticos, ¿no? Em, También, pues, incluyen contaminantes, productos químicos peligrosos, antibióticos y metales pesados. Y los patógenos que se encuentran en estos plásticos flotantes, porque ya les dije que los plásticos son muy buenos para transportar a microorganismos como bacterias, em, virus, hongos y demás. Entonces, en los alimentos ya habíamos hablado de la sal, en el azúcar, por ejemplo, se cree que por lo menos hay una unidad por cucharada. En el agua, unas 49 unidades por vaso. En la miel, 13 unidades por cucharada. En la cerveza, 27 unidades por vaso. En la sal, 14 unidades por cucharada. En la precipitación del polvo, en el pescado y mariscos y en los alimentos envasados también tenemos microplástico, obviamente. Todo esto que tiene asterisco es el valor máximo mencionado. Ah, perdón, es el valor máximo mencionado. O sea que eh, pueden ser menos, pero se han encontrado este valor máximo. Disculpen, era al revés. Bueno, y también otras fuentes a los que estamos expuestos a aditivos tóxicos son los productos de plástico, ¿no? Em, Estos que se usaban, los anillos esos para sostener los envases de cerveza, sodas y demás de aluminio, los productos del cuidado personal, en los adhesivos, en las gomas, en el pavimento, en el mobiliario, en la construcción, en la pintura, en el transporte. O sea, están por todos lados. ¿Qué pasa con estos aditivos? Bueno, hay de toda clase, hay estabilizantes, hay muchas que les dan propiedades, plastificantes, ignífugos es que lo hacen, retardantes de llamas, lubricantes y demás. También otros que se usan para rellenos, otros que se usan como colorantes y otros que se usan como refuerzo, como la fibra de vidrio, las fibras de carbono. Pero ¿qué está pasando en nuestro cuerpo con todo esto que estamos ingiriendo, lo que estamos expuestos nosotros los seres humanos? Bueno, eh, hay enfermedades relacionadas con los productos químicos asociados a los plásticos. Están los plastificantes, que son los talatos y el bisfenol, y otros productos que son los retardantes de llamas, que son contaminantes orgánicos persistentes que están probados, son, digamos que pueden ser disruptivos hormonales. En el cerebro, hay de ambos, tanto plastificantes como productos contaminantes orgánicos persistentes, puede haber un trastorno del desarrollo neurológico, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, autismo que está aumentando mucho y también problemas neuroconductuales y de cognición, es de conocimiento. Este aquí de productos retardantes de llamas, bueno, problemas hormonales como de la tiroides, cáncer de tiroides también,
Enfermedades respiratorias producidas por ambos tipos, asma, enfermedades cardiovasculares por los plastificantes, enfermedades metabólicas, también diabetes tipo 2 cada vez más lo vemos, también y obesidad infantil, aumento del perímetro de la cintura. Tenemos otras enfermedades metabólicas y que son también causantes de un colesterol alto, disminución de los anticuerpos generados en respuesta a las vacunas también. En la salud reproductiva de los adultos pues se están produciendo problemas de ovario poliquístico, endometriosis, subfertilidad masculina. Cada vez más vemos em, esa digamos, disminución de espermas, dificultades para la mujer quedar embarazada, bueno, otros más, hipertensión inducida por el embarazo y otros problemas también propios del embarazo y de la descendencia. eh, en fin, son muchos los problemas y esto también lo pueden ver en el internet, está esta publicación. Bueno, estas yo no las no las voy a describir, pero son todos artículos científicos que hay sobre el potencial, por ejemplo, de cáncer mamario por el contacto a alimentos. Eh, digo, son artículos plásticos que están en contacto con alimentos. Y así hay otros más, no les voy a hablar de... tenía una filmina con mucho más. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? O sea, no solo es hablarles de miren esto que está pasando, cómo nos estamos contaminando, cómo estamos haciendo daño también a otras especies y a los ecosistemas en general. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, esta es la jerarquía de las acciones en el manejo de los residuos y lo más importante, o sea, lo más favorable que hay aquí es la prevención. Es prevenir el contacto, prevenir el uso, prevenir utilizar los productos plásticos, en fin, prevenir, minimizar también, consumamos menos, eh, tenemos que ser cautos también en el uso de los plásticos. Y luego, ¿qué pasa si, bueno, ya se cumplió la vida útil de un producto plástico? Pues tratemos de reutilizarlo, pero no todo se puede reutilizar. En plástico, más bien, es poco lo que se puede reutilizar. Y tener muchísimo cuidado en esa reutilización. Jamás, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, hay cosas que nunca se deben reutilizar en plástico, ¿no? Después de su vida útil, el reciclaje también es una opción. Se pueden recuperar energía, por ejemplo, en las plantas cementeras o en estas plantas de lo que llaman waste to energy o residuos para la energía, lo que para nuestros países es muy difícil poder, por el precio y por el manejo, que es algo muy sensible y delicado, y que hay que ir midiendo las emisiones, entonces eso es algo que no es recomendable para nuestros países, em, por muchas razones. Luego, hacer una disposición controlada, es decir, que vaya a un relleno sanitario óptimamente, que aquí en Panamá solo hay un relleno sanitario y es el Diamante en Chorrera, otro, el de Cerro Patacón, no lo es. Y la disposición no controlada que es en el ambiente, por ahí eso es lo que jamás debemos hacer. Ni siquiera cuando es un vertedero vale la pena. Y bueno, y además de seguir esta jerarquía en el manejo de los residuos, hay varios otros principios, que es el precautorio, donde está la prevención, la minimización, quién contamina paga, y es ahí donde entran eh, digamos, algunos instrumentos
de los cuales se está hablando mucho y están en nuestro marco regulatorio, pero no se ha puesto en práctica, es quien contamina paga, o sea, que los productores tienen una corresponsabilidad en el manejo de los recursos y de los residuos que ellos generan. Em, y bueno, la proximidad, es decir, que si vamos a reciclar, tratemos de reciclarlo lo más cerca posible o eh, digamos, a vertirlo lo más cerca posible. La inclusión social, donde están los segregadores de base o recicladores de base y que debemos ayudarlos a ellos a mejorar su calidad de vida y a incluirlos en los programas que haya para el manejo de los residuos. Bueno, el precautorio está repetido, disculpen. La responsabilidad extendida del productor, que tiene que ver mucho con quien contamina paga, y era de lo que yo hablaba, que muchos estamos hablando de una corresponsabilidad, porque también hay una responsabilidad por parte de el que no solamente importa, sino también el que distribuye, el que lo vende y el que consume, ¿no? Y bueno, esta jerarquía está ampliamente diseminado por varias organizaciones, así que esto lo pueden encontrar en muchos sitios. Em, y bueno, esto es una recomendación del doctor Nicolás Solea, que vino a Panamá hace un año y nos habló de los disruptores endocrinos y cómo los plásticos con todos estos aditivos químicos están produciendo una gran cantidad de problemas de salud a las personas. El doctor Olea es catedrático de la Universidad de Granada y advierte sobre el uso cotidiano del plástico. Y él dice, nunca, nunca jamás vuelvas a rellenar una botella de plástico, porque estos microplásticos se liberan en todo momento. Cada vez que uno hace así con la botella, que hace que la bullita que produce, ya se están produciendo, liberando microplásticos. Entonces, eh, pues eso es un gran problema. Además de todo eso, algo que no está aquí es que nunca, nunca calienten comida en envases de plástico. Nunca, nunca, nunca. Nunca, porque ahí se transmiten los plásticos a la comida. El plástico también se calienta, si ustedes saben, ustedes miran o observan. Nunca, nunca, nunca coloquen o se tomen una sopa o nada caliente en poliestireno expandido, en estos envases unitarios donde se sirve la comida a las personas. Nunca, nada caliente, porque aunque sea tibio, los plásticos están siendo, eh, digamos, liberados hacia la comida, se están, eh, mm, digamos, conduciendo hacia el alimento. Y mucho más si es líquido. Café, nada, nunca en poliestireno expandido, jamás en ningún plástico tampoco. Y hasta los mm, cartones, los vasos de cartón donde tomamos café, también hay un revestimiento de plástico. Y entonces ahí hay un riesgo también de que se vaya a transmitir lo que está contenido, ¿no? Comida o líquido. Entonces, los plásticos hay que tener mucho cuidado, hay que reducir nuestro consumo, hay que reducir la exposición a ellos y hacernos al final menos daño a nosotros y menos daño a la naturaleza, que es lo que busca también el Laudato Si, ¿no? Bueno, yo voy a dejar de compartir porque en todo caso, pues me voy a despedir de ustedes después de haber hecho esta grabación con muchísimo gusto. Cualquier pregunta, pues eh, la pueden enviar a Zuleika Pinzón, quien me ha invitado muy amablemente a hacer esta presentación, que espero haya sido de, digamos, del gusto de ustedes y que haya podido transmitirles parte, pues, del contenido de lo que les quería hablar y de las advertencias que nos hacen especialistas y, bueno, a través mío, a través de esta presentación.
Y bueno, les saludo, esperando pues que haya sido de gran utilidad esta presentación. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos en algún momento. Chao, hasta luego. Seguimos adelante en esta jornada de reflexión de la semana Laudato Si, y es para nosotros un honor presentar a nuestro siguiente expositor. Nos acompaña el fray René Arturo Flores, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, reconocido por su compromiso pastoral, social y ambiental, inspirado en la espiritualidad de San Francisco de Asís y en el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. Fray René ha desarrollado una importante labor en Panamá y la región desde el área de justicia, paz e integridad de la creación, promoviendo procesos de formación comunitaria, defensa de los derechos humanos y acompañamiento a comunidades vulnerables, especialmente en temas relacionados con migración, justicia social y ecología integral. Su misión pastoral integra la fe con el compromiso por la dignidad humana y el cuidado de la creación, impulsando espacios de reflexión y acción inspirados en la encíclica Laudato Si. Además, ha participado en iniciativas internacionales de sensibilidad ecológica vinculadas al movimiento Laudato Si, incluyendo actividades y espacios de promoción relacionados con el documental La Carta, la reconocida película inspirada en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común. Esta noche comparte con nosotros el tema Plásticos y Laudato Si, un llamado a la conversión ecológica, invitándonos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias impactan el ambiente y cómo podemos asumir estilos de vida más responsables, solidarios y sostenibles. Recibamos con mucho cariño y gratitud al fray René Arturo Flores. Un saludo de paz y bien. Soy René Arturo Flores Medina, un hermano franciscano de los frailes menores que servimos en todo Centroamérica. Nací en El Salvador y actualmente estoy sirviendo en El Salvador, pero viví 3 años sirviendo en Panamá, en La Pintada, y así conocí a este espacio con la parroquia que compartimos este momento y esta semana o este mes de la Laudato Si. Gracias por la invitación y muy cuestionado de la presentación anterior que hizo la licenciada de una manera sencilla, clara y profunda para hacernos ver la problemática de los plásticos. Creo que no tendríamos más que decir los cristianos ante eso. Yo haré una reflexión breve por el tiempo también, y en el sentido puse la sociedad de Descartes, del Descartes, como le llamó el Papa Francisco, pero también desde el pensamiento filosófico de un filósofo contemporáneo que ha hecho ver este concepto del ser descartado, que todo se bota, todo sirve un momento y de ahí se vuelve como lo decía muy bien la licenciada anterior sobre los plásticos, se vuelve residuo. Nosotros le llamamos basura. Versus la hermana madre tierra. Y como estamos en la semana, en el mes de la Laudato Si, también quiero eh, resaltar algo de la Laudato Si, que creo que nos vendrá bien hacer memoria. Ya. Bueno, todos sabemos que el nombre viene de la inspiración de la alabanza de San Francisco de Asís, que decía: alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esto está en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Y ahí fue la raíz y el nombre inspirador para el Papa Francisco. Y dirá en el numeral 2, yo no voy a hacer una cita de todos los numerales, esta hermana, clama por el daño que le hemos provocado a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Esta introducción de la Laudato Si nos tiene que dejar ya ubicados como creyentes. El desafío urgente, o sea, el desafío que ve el Papa urgente es proteger toda nuestra hermana, la casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y aquí el Papa hace una referencia a que toda la Laudato Si va dirigida a la humanidad como una familia, vernos como una familia y creer que es posible. Claro, en el 2015, ahorita estamos en una crisis peor, especialmente por la crisis climática, pero dice, el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. Ese es un principio importante de fe para nosotros, cristianos. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. O sea, tenemos que pensar que la casa común nos aglutina a todos. Es un techo, un oikos, un hogar donde todos y todas estamos, independientemente de la creencia, independientemente del punto de partida político. Sin embargo, si nos divide de los que tienen el poder político y económico a la grandes mayoría que no tienen poder político y económico. La encíclica pone los ejes que atraviesan toda la encíclica para entender por dónde va, para quienes no la han retomado. En la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, eso está profundamente unido. A quien afectamos el planeta, afectamos a los empobrecidos. Aumenta la franja de los empobrecidos. Y veamos, contemplemos Panamá, los últimos 5 años, por no irnos a los 10 últimos años. La convicción que en el mundo todo está conectado. Estamos en los calores que hay en estos momentos. Estamos conectados. Se nos está devolviendo cómo nos estamos portando con la hermana Madre Tierra. La crítica al nuevo paradigma. El paradigma es el modelo. Y a las formas de poder que derivan de la tecnología. Y no es que esto sea mal en sí, sino el absolutismo tecnocrático, dirá el Papa. Porque al final la tecnología está manejada por los grupos de poder, político y económico. Y desde ahí no podemos ver el mundo. Desde ahí no nos podemos ubicar. El valor propio de cada criatura, dirá la encíclica. El sentido humano de la ecología, porque aquí es donde va a hacer un planteamiento muy valioso sobre la ecología humana y la ecología ambiental. La necesidad de debates sinceros y honestos, que es lo que ha faltado. Acaba de pasar la COP30 y no llegamos a mayor cuestión. Tenemos el acuerdo de Escazú, hecho aquí en Costa Rica, y no hemos avanzado en la comunicación, en la transparencia de cómo se manejan los bienes naturales y la defensa, sobre todo de los que protegen los bienes naturales. La grave responsabilidad de la política internacional y local, que es la que estamos hablando, por la que estamos imbuidos. Todos estamos entre estos días de la Champions, donde se mueven millones, donde hay apuestas. O sea, pareciera que es otro mundo, que no es este que se está destruyendo, que un juego se moverán y se recibirán millones a costa de hambrientos y miles de migrantes. Por eso está conectado. Por eso todo está conectado. Y por eso la relación de los pobres con la fragilidad del planeta.
la cultura del descarte y la propuesta del nuevo estilo de vida. Y aquí es donde el Papa todavía en la encíclica va a decir, tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Hay que cambiar nuestro estilo de vida. El personal, que ya la Alianza lo hacía muy bien explicando, con lo del plástico casi no nos queda alternativa, más que rechazar, de no utilizarlo. Y a la vez, con los grupos de poder, que es lo que no hay que olvidar, que no estamos generando el uso, todo viene del petróleo y no hemos propuesto alternativas. Ellos, los grupos de poder, no han propuesto alternativas de energéticas, aunque la sociedad civil, yo pertenezco a Iglesia y Minería, está proponiendo cambios en el uso de la energía, en los modelos energéticos, en la producción de energía. Y bueno, la encíclica tiene este esquema, que es importante conocerlo, una introducción muy válida de lo que yo tomé dos numerales, lo que está pasando en nuestra casa. Es todo un análisis de la realidad, de la crisis climática, de la hermana agua, como la llamará Francisco de Asís, de toda la biodiversidad de que nosotros conocemos y en Panamá todavía más, de todas las situaciones de los territorios y cómo estamos conectados. El tercero, el Evangelio de la Creación, un bello título. Nosotros tenemos hasta esta encíclica, la primera vez que tenemos un documento con, diríamos, una teología de la creación. Algo oficial que nos hable de la creación, en donde ya no veamos el Génesis como el tema fue lo sexual de Adán y Eva, por favor. Una lectura equivocada, errónea de la palabra revelada. Y la Evangelio de la Creación, de cajón hay que conocerlo, estudiarlo y comprenderlo para especialmente lo que dan catequesis en las parroquias. Bueno, la raíz humana de la crisis ecológica, ese es el punto. Y por eso fue criticado el Papa. Y todo esto tiene mucho fundamento científico, porque así es la ciencia y la teología van caminando. Es una raíz humana que ha causado la crisis ecológica. Hay grupos poderosos, entre esos el presidente Trump, guerrerista, dice de que no, la raíz no es humana de la crisis climática. Bueno, una ecología integral, esa es la propuesta del Papa en esta encíclica, muy bien, una propuesta válida para estudiar. Algunas líneas de orientación y acción, ese es otro aspecto válido, ya en la parte de la praxis. Y lo último, la educación y la espiritualidad ecológica. No se había hablado de espiritualidad ecológica, por eso aquí se va a hablar de conversión ecológica, de cómo vamos cambiando de paradigma. Los paradigmas son los modelos que tenemos adentro y los que tenemos en el corazón. Y una muestra para nosotros los hombres es la mentalidad machista, la mentalidad de mucha violencia que genera el machismo. Con ese paradigma, que cambiáramos ese modelo cultural que hemos aprendido, estamos en el camino cristiano. Bueno, unas reflexiones fuera de la Laudato Si, yo invito a que la estudien, a que nos mueva la vida, a que nos haga pensar y plantearnos por dónde van nuestras opciones cristianas. Porque hay que saber lo que la, la fe cristiana es seguimiento de Jesús. Y ese seguimiento de Jesús se vive en una comunidad cristiana, con otros y otras. Y esa comunidad quiere ser testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que celebraremos pronto, como un Dios creador, dador de vida y que vive en la comunión. Y nosotros somos seguidores, discípulos y discípulas de Jesús. Lo demás es religión. Lo demás es arreglo de mis creencias y tradiciones. Pero lo central es volver al Evangelio, que es Jesús. Y aquí dice al Evangelio de la creación. Todavía más significativo y con lo que terminaré mis reflexiones abiertas. Bueno, primer principio y reflexión importante es que la naturaleza, la biodiversidad y ecosistemas es la creación de Dios. Salieron de la creación de Dios.
Y esto no entra en conflicto con toda la propuesta científica de la evolución. Nosotros creemos que la evolución tiene que ver con ese espíritu dador de vida, con Dios, creador. El Génesis solo es un mito. Es una manera bellísima de explicar cómo se generó la vida. Entonces, por tanto, la creación es la primera palabra de Dios. La primera palabra de Dios no es la Biblia. La primera palabra de Dios es la creación. Y es hecha por amor. Y todo fue bueno. Así termina cada frase de esa liturgia de la creación que está en Génesis capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Y el humano fue creado, nosotros los humanos, hombre y mujer, a imagen y semejanza del Dios Trinitario. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el humano, yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, soy parte de esta creación, no llegué primero, también es importante en esa descripción bellísima de los días que hace el mito del Génesis, cuando aparecimos, cuando llegamos, fuimos los últimos. Y no nos dijo Dios, bueno, destruyan esto y ustedes vean qué hacen. No, administren, organicen. Y ustedes van a reproducir igual que las criaturas. Ustedes tienen que vivir generando vida. De eso se trata. Pero de generar vida es cuidarla, desarrollarla, defenderla en estos momentos. Somos imagen y semejanza de Dios. Este es un principio importante. Y la creación es la bondad de Dios para nosotros. En esa estamos. Y en eso nos movemos. Y damos gracias. Voy a citar el texto de Colosenses. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es San Pablo que está haciendo este himno cristológico. Él, Cristo, es imagen del Dios invisible, de Dios invisible, primogénito de toda la creación. O sea, antes de la creación está Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. O sea, el Padre y el Hijo están creando esto en lo que estamos. Jesús está presente en la creación. Por eso nuestra espiritualidad cristiana la mueve el Espíritu. Cuando queremos hablar de espiritualidad, hay que decir qué espíritu nos mueve. Es este, el de la creación, el del Dios creador, el que movió a Jesús, ese que hizo que Jesús tuviera las opciones que tuvo, las decisiones que tomó, las palabras y acciones sanadoras y liberadoras que hizo. Ese mismo espíritu nos tiene que mover a nosotros. Y por eso la creación toda, entramos dentro de ese camino del discípulo y discípula, seguidor de Jesús, en la creación, cuidando la creación, defendiendo la creación. Y eso implica una postura crítica, como bien lo presentaron antes de este momento de reflexión. Nos hicieron ver qué es el daño, todo lo que, de dónde viene lo que genera el plástico, su constitución química. Tenemos que tener postura crítica y ese pensamiento crítico viene de la ciencia y la reflexión, de las opciones, de una sensibilidad pensante. Es el cristiano. ¿Desde dónde? Desde el Dios creador, dador de vida, desde el Jesús, desde su espíritu, que nos invita a ser parte de la creación. Y como dirá San Francisco de Asís, ser hermano de las criaturas y la creación. Esa es una manera de estar en el mundo, una manera de estar me pregunto, ¿soy
hermano, hermana de la creación. Siento que el árbol es mi hermano, que el agua es mi hermana. Esa relación es a la que estamos invitados a cambiar. Y por eso dependemos mutuamente. Por eso estamos conectados por ese hilo de amor de Dios en todo, que nos hace involucrarnos, que no podemos aceptar la propuesta capitalista de la minería, que considera este territorio un bien de producción, que considera que puede transformar todo en riqueza y no en vida. Si el plástico contamina, la minería contamina más. Y por eso, como Francisco llamó también hermana y madre tierra. La tierra es la que nos cuida, nos sustenta. Ya lo decían los pueblos ancestrales con diferentes nombres. Esa madre está ahí alimentándonos. Es hermana y madre, o sea que en una relación nuestra es horizontal y de reverencia total porque ella nos ha dado la vida. Y en esa gran madre está el amor de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Está el amor trinitario, creador de esta hermana madre tierra, a la cual pertenecemos y dependemos. Que su Espíritu nos siga acompañando, que sigamos estos días de formación, no queden en una temática, en un contenido, sino que el esfuerzo sea que nos comprometamos, que nos dejemos tocar, que es lo que hace el Espíritu. Si yo le doy espacio libre, porque la libertad es mía, Él me la dio, por eso soy imagen y semejanza, me abro a su Espíritu y a su amor. Y comenzamos a actuar. Reciban un saludo de paz y bien y sigamos en esta caminata. A finalizar este primer encuentro de la Semana Laudato Si', recordamos las palabras de Papa Francisco cuando nos dice que la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Esa frase de la encíclica Laudato Si' nos invita a mirar con honestidad cómo nuestras acciones afectan la creación que Dios nos ha confiado. Hoy reflexionamos sobre los plásticos, sobre aquello que usamos por minutos, pero que permanece contaminando durante años. Y sin embargo, también descubrimos que cada pequeño cambio puede ser una expresión de amor, responsabilidad y gratitud hacia la obra de Dios. Cuidar la creación es también un acto espiritual. Cuando protegemos los mares, los ríos y la vida que nos rodea, estamos respondiendo a la llamada de ser guardianes de la casa común. Gracias por acompañarnos esta noche. Mañana continuaremos con el tema salud y medio ambiente, porque no podemos separar el bienestar humano del cuidado de la creación. Lo esperamos mañana para seguir caminando juntos de la esperanza a la acción. Buenas noches y Dios bendiga sus hogares.